Shrek está de vuelta. Después de años de espera, el ogro más querido del cine regresa en 2026 con Shrek 5, pero su nuevo diseño ya está generando opiniones divididas. ¿Aún conserva DreamWorks la misma magia de antes? Antes de hablar del futuro, volvamos al pasado. En los años 90, DreamWorks atravesaba serios problemas financieros hasta que una película inesperada lo cambió todo. Shrek no solo salvó al estudio, sino que también revolucionó la animación, combinando humor irreverente, personajes icónicos y una sátira genial de los cuentos de hadas. En Sigma de hoy vamos a descubrir cómo un ogro y un burro parlante cambiaron el cine para siempre. Así que deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. En los años 90, la industria del entretenimiento atravesó una gran transformación y tres gigantes decidieron unirse para crear un nuevo estudio de animación capaz de competir con Disney. En 1994, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David Geffen fundaron DreamWorks SKG, un estudio ambicioso que prometía revolucionar el cine con producciones innovadoras y técnicamente impresionantes. Katzenberg, quien había trabajado en Disney durante años, dejó la compañía tras desacuerdos con el entonces CEO Michael Eisner. Se llevó consigo su experiencia y la visión de que la animación podía ser más audaz y diversa. Spielberg, uno de los directores más influyentes de Hollywood, aportó su creatividad y prestigio en la industria, mientras que Geffen, un magnate de la música, ayudó a financiar y gestionar el estudio. La idea era clara: competir directamente con Disney y Pixar, creando animaciones que combinaran historias emocionantes, tecnología de punta y un enfoque diferente. En sus primeros años, DreamWorks apostó tanto por la animación tradicional, con películas como El Príncipe de Egipto, como por la animación por computadora, con Hormiguitas, su primer largometraje en CGI. A pesar de que algunas producciones fueron bien recibidas por la crítica, el estudio no lograba igualar el éxito en taquilla de sus competidores. Se realizaron grandes inversiones, pero los resultados eran inciertos. DreamWorks necesitaba un gran éxito para consolidarse en la industria, y fue en medio de esa incertidumbre que la idea de Shrek comenzó a tomar forma. En sus primeros años, DreamWorks intentó consolidarse en el mercado con grandes producciones, pero los resultados fueron inconsistentes. El Príncipe de Egipto fue elogiado por la crítica y tuvo un desempeño aceptable, pero no se convirtió en el fenómeno que el estudio esperaba. Ese mismo año, Hormiguitas tuvo que competir con Bichos de Pixar y solo logró un éxito moderado. El gran problema era la enorme inversión sin garantía de retorno. En el 2000, Camino hacia El Dorado costó alrededor de $95 millones, pero solo recaudó 76 millones, convirtiéndose en un fracaso comercial. Ese mismo año, Pollitos en Fuga fue un éxito, generando más de $220 millones en taquilla, pero como era una coproducción con el estudio Aardman, DreamWorks no obtuvo grandes beneficios. El estudio necesitaba urgentemente un verdadero éxito propio para estabilizarse. Además, DreamWorks aún buscaba su identidad. A diferencia de Disney y Pixar, que tenían estilos bien definidos, el estudio probaba diferentes enfoques, alternando entre el formato de musicales animados y un tono más satírico. Esta falta de dirección generaba incertidumbre tanto en el público como en los inversionistas. Con pérdidas constantes y sin una franquicia sólida, DreamWorks corría el riesgo de ser vendida o incluso cerrada. Pero, en medio de esta crisis, un proyecto inesperado comenzó a tomar forma. Una película sobre un ogro gruñón que vivía en un pantano. Lo que parecía ser solo otra animación en el catálogo del estudio terminaría convirtiéndose en su salvación. La idea de Shrek nació de un libro infantil publicado en 1990, escrito e ilustrado por William Steig. La historia seguía a un ogro verde y torpe que, tras ser expulsado de casa por sus padres, emprendía un viaje lleno de encuentros extraños y situaciones absurdas. El libro tenía un humor peculiar y un estilo visual muy diferente al de la animación tradicional de la época. En 1995, DreamWorks adquirió los derechos de la obra y Jeffrey Katzenberg vio en la historia el potencial para crear una película animada que rompiera con
con los estándares de Disney. Quería algo que subvirtiera los cuentos de hadas clásicos, burlándose de las princesas perfectas, los héroes valientes y las villanas malvadas. El objetivo era ofrecer una animación que atrajera no solo a los niños, sino también a los adultos, con un humor más sarcástico y referencias a la cultura pop. El proyecto pasó por varias transformaciones a lo largo de los años. Inicialmente, la idea era hacer la película con animación tradicional, pero las primeras pruebas no fueron satisfactorias. Fue entonces cuando DreamWorks decidió apostar por la animación CGI, inspirada en el éxito de Toy Story de Pixar. Este cambio trajo nuevos desafíos, ya que la tecnología aún estaba en desarrollo y crear un mundo detallado como el pantano de Shrek o el castillo de Duloc requería un enorme esfuerzo técnico. Otro factor clave en la identidad de la película fue la elección de Mike Myers como la voz del protagonista. Inicialmente, Chris Farley fue seleccionado para interpretar a Shrek y llegó a grabar gran parte de sus líneas, pero su muerte prematura en 1997 hizo que el papel fuera reasignado. Mike Myers le dio un nuevo enfoque al personaje, optando por un fuerte acento escocés, lo que le dio aún más personalidad a Shrek. La película empezó a tomar forma como una gran sátira de los cuentos de hadas, llena de humor afilado y personajes memorables. Sin embargo, el proceso de producción aún enfrentaría varios desafíos antes de que Shrek se convirtiera en el fenómeno que conocemos hoy. La producción de Shrek fue uno de los procesos más caóticos en la historia de DreamWorks. Desde el inicio, la película enfrentó desafíos técnicos, cambios de dirección e incluso problemas internos dentro del estudio. Inicialmente, Shrek iba a ser una animación tradicional, pero las pruebas no convencieron a Jeffrey Katzenberg, quien quería algo innovador para competir con Pixar. Entonces, el equipo decidió apostar completamente por la animación en CGI, un enorme desafío en esa época, ya que DreamWorks aún no tenía suficiente experiencia con esta tecnología. El desarrollo fue complejo y los animadores tuvieron que crear nuevos softwares para simular expresiones faciales detalladas, iluminación realista y texturas creíbles como el lodo del pantano o el pelaje del burro. Otro hecho curioso es que Shrek se convirtió en una especie de castigo dentro del estudio. Los animadores que cometían errores en otros proyectos eran reasignados a trabajar en la película, ya que al principio era vista como un proyecto secundario sin muchas expectativas. Sin embargo, a medida que avanzaba la producción, el tono irreverente y el humor ácido comenzaron a darle una identidad única al filme. El doblaje también presentó desafíos. Tras la muerte de Chris Farley, quien originalmente iba a dar voz a Shrek, Mike Myers asumió el papel y decidió grabar todas sus líneas 2 veces, primero con su voz normal y luego con el icónico acento escocés. Esto aumentó los costos de producción, pero Katzenberg aprobó la decisión, ya que el acento le daba aún más carisma al personaje. Además, Eddie Murphy aportó toda su energía al burro, convirtiéndolo en uno de los personajes más graciosos de la película, mientras que Cameron Diaz le dio a la princesa Fiona una personalidad más fuerte e independiente en comparación con las princesas tradicionales. Tras años de arduo trabajo, Shrek finalmente estaba listo. La película superó con creces lo que DreamWorks había imaginado en un principio y prometía ser diferente a cualquier otra animación de la época. Lo que nadie esperaba era que este proyecto, inicialmente subestimado, se convertiría en uno de los mayores éxitos en la historia del cine. Cuando Shrek llegó a los cines en 2001, nadie imaginaba el impacto que tendría. La película fue un éxito inmediato, conquistando tanto al público como a la crítica con su humor afilado, personajes carismáticos y una banda sonora inolvidable. Además de la sátira a los cuentos de hadas, Shrek trajo avances impresionantes en la animación por CGI. El nivel de detalle en los escenarios, las expresiones faciales realistas y las texturas marcaron un salto tecnológico para el género. En taquilla, el éxito fue enorme. Shrek recaudó alrededor de $487 millones a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas animadas más rentables de la época. Pero el reconocimiento no se detuvo ahí. En 2002,
Shrek hizo historia al ganar el primer premio Oscar a Mejor Película de Animación, superando a Monsters, Inc. de Pixar. También ganó el BAFTA y fue nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, un reconocimiento poco común para una película animada. Más que un fenómeno comercial, Shrek redefinió el género y demostró que la animación podía ser audaz, satírica y apta para todas las edades. Pero su impacto fue más allá de los premios. Cambiaría el futuro de DreamWorks para siempre. El desempeño de Shrek en taquilla fue impresionante. Estrenada en mayo de 2001, la película recaudó $42 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos. Gracias al boca a boca y las críticas positivas, su éxito siguió creciendo. En total, Shrek alcanzó aproximadamente $487 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la segunda película animada por CGI más taquillera de la época, solo detrás de Toy Story 2. En Estados Unidos, la película recaudó más de $267 millones, consolidando a DreamWorks como un estudio fuerte, capaz de competir con Disney y Pixar. El éxito no solo aseguró enormes ganancias, sino que también abrió las puertas a una franquicia multimillonaria, demostrando que un ogro gruñón y su burro parlante podían conquistar el mundo. Antes de Shrek, DreamWorks estaba al borde del colapso. Con fracasos consecutivos e incertidumbre financiera, el estudio necesitaba desesperadamente un éxito para seguir siendo competitivo. Cuando Shrek se convirtió en un fenómeno global, no solo recuperó la inversión de la empresa, sino que también le dio estabilidad y credibilidad en la industria de la animación. El impacto fue inmediato. El rotundo éxito de Shrek permitió que DreamWorks expandiera sus operaciones e invirtiera aún más en animación por CGI, abandonando casi por completo la animación tradicional. Con la creación de la franquicia Shrek, el estudio encontró su identidad. Animaciones irreverentes, llenas de humor sarcástico y referencias a la cultura pop, algo que se convirtió en su sello distintivo. La impresionante taquilla y los premios obtenidos ayudaron a DreamWorks a crecer, y en 2004 la compañía dio un paso aún más grande. Salió a la bolsa de valores, recaudando millones de dólares para nuevos proyectos. Gracias a esto, el estudio pudo financiar otras franquicias exitosas, como Madagascar, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón, consolidándose como uno de los principales estudios de animación de Hollywood. Además de salvar a DreamWorks, Shrek dejó un impacto duradero en la industria de la animación. La película rompió esquemas al ofrecer una versión cómica y subversiva de los cuentos de hadas, influenciando numerosas producciones que siguieron su camino. Su estilo irreverente inspiró a otras películas que intentaron alejarse de la fórmula tradicional de Disney, demostrando que la animación podía ser más atrevida y atractiva para todas las edades. Incluso décadas después, Shrek sigue siendo una de las películas animadas más queridas de todos los tiempos. El personaje se convirtió en un ícono de la cultura pop, generando memes, spin-offs e incluso un musical en Broadway. Con el anuncio de Shrek 5, la expectativa por el regreso del ogro está más alta que nunca, pero algo es seguro: sin Shrek, DreamWorks no sería el gigante de la animación que conocemos hoy. Shrek no solo fue un éxito de taquilla, sino que redefinió la animación y salvó a DreamWorks en un momento crítico. Sin el ogro más famoso del cine, quizá el estudio ni siquiera existiría hoy. Su impacto fue tan grande que su influencia sigue presente en la industria. Y con Shrek 5 en camino, la historia de este personaje está lejos de terminar. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Comenta aquí abajo, ¿cuál es tu película favorita de Shrek y qué tema te gustaría ver en el próximo video? Gracias por ver y hasta la próxima en Sigma.